Perfecto. Pues yo creo que es apropiado que comencemos esta actividad y este pequeño taller dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero entonces aprovechar esta noche para compartir con ustedes una de las prácticas más valiosas para vivir la alianza de amor. Y entonces va a ser un poquito elaborado y un poquito de detalle. Sé que esta presentación se está grabando, así que cualquier cosa pueden regresar a la grabación para clarificar cualquier punto. Pero es importante presentarla como en el contexto del lema de Reina de la Alianza, Corazón del Santuario Hogar, porque básicamente es una de las prácticas más valiosas para vivir la alianza de amor. Claro, no hay que hacer la presentación nuevamente del orden de los talleres. Ya, gracias Jenny, ya lo ha hecho. Sé que voy a seguir para el siguiente slide. Y una de las cosas que quería mencionar, el por qué, el sentido y el significado de una coronación. El padre dice que hay básicamente tres razones. Primera razón es gratitud. Y por supuesto, en nuestro caso tenemos mucho que agradecer. Segundo, también decimos que la madre se merece una corona por nuestras debilidades. En otras palabras, como expresión de nuestras debilidades. Estamos y nos queremos poner totalmente a disposición de ella, no solamente porque tiene poder de intercesión, sino también porque reconoce nuestras debilidades y nos ayuda con nuestras debilidades. Y tercero, la madre necesita y merece una corona como signo de nuestro compromiso. Y ahí entonces entra el aspecto de todo lo que se ha mencionado sobre la alianza de amor. Si miramos esta tercer punto del Padre, Madre merece una corona como signo de nuestro compromiso. Lo importante aquí es saber cómo vivir la alianza. Yo sé que hay mucha preparación para la alianza, pero vivir la alianza desde el santuario hogar requiere mucho esfuerzo. Yo creo que todos ustedes lo saben ya. Hay algunos que hacen la alianza y entonces luego de los 6 o 8 meses es como cuando uno coge un curso o un diploma, lo pone en la pared y se acabó. Y eso es todo. Verdaderamente para nosotros, la alianza, vivir la alianza es un proceso continuo, es un proceso intenso y es un proceso que exige dirección. Eh, si miramos en la primera acta de fundación, la mater claramente donde dice, mira, para vivir la alianza es la santificación que exijo de ustedes. Entonces la pregunta es, y he hecho esta pregunta en otros foros, si miramos la vida espiritual y miramos la vida diaria, ¿quién corre a quién? La vida diaria corre la vida espiritual o la vida espiritual corre la vida? Y entonces es una diferencia grandísima, porque el centro entonces de la actividad de la vida debe ser la vida espiritual, no a la inversa. Muchas veces si la vida diaria es quien conduce o quien dirige la vida espiritual, pues entonces decimos, ah, no tengo tiempo para el retiro, o no tengo tiempo para la oración, o no tengo tiempo para dedicarle tiempo a la comunidad. Eso es cuando la vida diaria corre la vida espiritual, pero cuando la vida espiritual corre la vida diaria, entonces hay mucho tiempo para dedicarle a los aspectos espirituales. Nosotros vivimos en una jungla de distracciones. La cantidad de distracciones que tenemos es increíble y esas distracciones afectan nuestra vida espiritual. Y si dejamos que esa jungla o esas distracciones verdaderamente sean, que vienen de la vida diaria, sean los que están dirigiendo la vida espiritual, pues puedes ver que la vida espiritual se queda un poco lenta, un poco débil y entonces el aspecto de vivir la alianza no se hace tan real. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué necesito para formalizar mi camino hacia la santidad? Porque esa es la santificación que ella pide de nosotros si hablamos de vivir la alianza. Para ello es necesario tener una cierta disciplina, porque la disciplina es como un pequeño orden que nos ayuda a realizar todos los compromisos y vivir la alianza.
especialmente si miramos desde el punto de vista de nuestra identidad, en otras palabras, mi vocación personal o mi ideal personal. Yo sé que no todos tienen todavía claro lo que es ideal personal, pero en otra ocasión tendríamos oportunidad para hacer un pequeño taller de ideal personal. Pero lo importante es reconocer que la disciplina espiritual tiene que estar orientada con respecto a la vocación. Aquí le ilustro lo que quiero decir con la vida espiritual orientada hacia la vocación. En el lado izquierdo tienen ahí todos los esfuerzos que hacemos de la vida espiritual y la ven que están orientados, mejor orientados que el cuadro que está a la derecha. El cuadro a la derecha quiere decir que tenemos muchas actividades espirituales, tenemos muchas actividades religiosas, muchas actividades de formación, pero no hay un orden. No hay como que una dirección específica. Para nosotros la dirección es bien importante en cuanto a nuestra vida espiritual, porque esa dirección lo provee la vocación o el ideal personal. Es como decir el polo norte, dirigirse hacia el norte es la vocación, el ideal personal. Así que vivir la alianza es una expresión de la vocación. Aquellos que no tienen todavía su idea personal no aseguro que hayan pensado en un símbolo que represente sus ideales y ese símbolo también puede ser la expresión que estamos buscando de la vocación. Pero ven que la expresión de la vocación es luz para la santificación personal. Ayuda a orientar todas las actividades de nuestra vida diaria hacia la santificación de la vida diaria. Y para poder realizar la vocación necesitamos ayuda. Hay que crear ese orden, hay que crear ese plan, hay que crear hay que tener una cierta disciplina. El mejor ejemplo que podría usar para ilustrar es todos los atletas de la Olimpiada y la cantidad de tiempo que ellos dedican a un punto en particular. Y el punto de ello es participar en las Olimpiadas, ser lo mejor que hay en cada disciplina, en cada deporte. Ahora, esos métodos que llegan hasta ellos requieren mucha disciplina, mucho esfuerzo. Muchas veces tienen que evitar las distracciones y concentrarse y pasar mucho trabajo, mucho sacrificio para poder llegar a su punto. Así que ven que para vivir la alianza de amor necesitamos considerar cuál es la vocación y si no tiene la vocación claramente definida, es una oportunidad para ir profundizando en lo que es la vocación personal a la luz del ideal personal. Pero si tiene un símbolo que ya cree que representa su vocación, pues use ese símbolo para orientar su vida espiritual. Entonces, claro, abajo en la parte de abajo del diagrama, cuando habla de ideal personal, ese sería el momento en el cual se hace mucho más claro las orientaciones y todos los ejercicios espirituales y de formación que tengo que realizar como persona. El orden o el plan o la disciplina hacia la santidad que nuestro fundador enfatiza es examen particular, el horario espiritual y el control por escrito. Estas son las tres prácticas que son valiosísimas para vivir plenamente la alianza de amor. Y ahí tienen las definiciones de cada uno. El examen particular es una especie de proyecto de vida diaria y que es el resultado de un discernimiento de la vocación. Miro mi vocación, discierno ciertos proyectos para mejorarme y ciertos proyectos o programas para conquistar barreras que limitan el avance de mi vocación o de mi ideal personal. El horario espiritual, que es el horario espiritual, es resumen diario de todas las formas que tengo en el momento y que expresan y aseguran la vida espiritual que guía la vida diaria. En otras palabras, todas esas prácticas religiosas que están realizando ahora es como si fuera un horario espiritual. Horario espiritual quiere decir qué hago por la mañana, qué hago durante el día, qué hago al mediodía, qué hago por la noche. Todas las prácticas espirituales que están haciendo, las prácticas religiosas, pues entonces componen lo que se llama el horario espiritual. Y finalmente, el control por escrito. ¿Qué es el control por escrito? Es documentar todos esos esfuerzos. Como dice, ser accountable.
tener la responsabilidad de saber que estoy cumpliendo con todos los compromisos que yo me he hecho. O sea, cada uno dice que yo me he hecho. No hay ninguna obligación que venga de la parte de afuera. Todo viene desde adentro, desde de la propia persona. Déjame hablar un poquito más sobre entonces lo que es el examen particular y ofrecerle también algunos ejemplos de lo que es el examen particular. Vamos a decir que como ejemplo, la vocación o el ideal personal de una persona es ser entera posesión de María. Ese es, en otras palabras, el norte. Ahí es que quiero entregar, ahí es que quiero enfocar todos mis esfuerzos espirituales. Si yo conozco bien mi vocación, estoy dispuesto, puedo conseguir cuáles son las disposiciones que me llevan a ser entera posesión de María. Cuáles son las actitudes que me llegan a ser entera posesión de María y cuáles son los ejemplos de comportamiento, de conducta que debo considerar para ser entera posesión de María. Y aquí ven unos 15 ejemplos, 5 disposiciones, 5 actitudes y 5 ejemplos de comportamiento. No es necesario que vaya en cada uno de ellos, pero quiero sí ilustrarles la profundidad y la importancia de tener claro la vocación o el ideal personal, porque todo lo que se ha hecho y todo lo que hay aquí sobre disposiciones, actitudes y ejemplos de conducta viene precisamente de ser posesión, entera posesión de María. Ahora, ¿qué es el propósito particular? El propósito particular o examen particular es seleccionar un proyecto, no mucho, uno, el que uno considere es el más urgente y el que más está limitando. En el caso de ser la entera posesión de María como ejemplo, lo que he seleccionado es el número 4 como ejemplo de conducta. En la adversidad, mantener la calma y la esperanza, confiando en la intercesión de María en momentos difíciles. Claro, pueden ver cómo eso está relacionado con ser entera posesión de María. Por lo tanto, si yo cojo esto como este número 4 como mi propósito particular, tendría que mirar, claro, eh, esta tabla como ejemplo, el primer ejemplo, el ser entera posesión de María, mantener la calma, pero también hay otros ejemplos de otros ideales personales. Por ejemplo, el segundo dice cáliz vivo como María. ¿Y cuál es un ejemplo de un propósito particular de ser cáliz vivo como María? Estar abierto y receptivo a la voluntad de Dios. Y entonces dice por lo menos a cinco casos al día. Esto fue una práctica que les recomendé a los madrugadores en Puerto Rico en una conferencia sobre fe práctica en la Divina Providencia, que durante el día estuvieran pendientes de 5 momentos en la cual la voluntad de Dios se hace palpable y entonces se hace como un pedido. Así que cáliz vivo como María, estar abierto y receptivo a la fe práctica de la Divina Providencia. Otro ejemplo de ideal personal, ser una rosa en manos del Padre. Y entonces esta persona en particular selecciona como su propósito particular, como su proyecto, tener paciencia en el proceso de mi crecimiento espiritual. A veces uno quiere hacerlo todo a la vez o a veces uno quiere tratar de estirarse, como dice, y en lugar de tratar de hacer todo a la vez o tratar de que todos los proyectos, uno sigue añadiendo proyectos hasta que la carga se hace casi imposible, pues entonces en el caso de este ideal personal, ser una rosa de mano del Padre, es tener paciencia con mi proceso de mi crecimiento espiritual. Y finalmente, el cuarto ejemplo, instrumento de María, soldado de solidaridad. ¿Cuál es el propósito particular que ha seleccionado esta persona? Buscar oportunidades para servir y ayudar a los demás, actuando siempre con bondad y generosidad. Ahí importante, siempre con bondad y generosidad. Por lo tanto, estos son algunos ejemplos de propósito particular. Como pueden ver, el propósito particular está íntimamente ligado a el ideal personal o a la vocación. Nuevamente, la vocación o el ideal personal es el norte, es el punto de convergencia, es el punto en el cual se dirigen todos los esfuerzos de estas 4 personas. Uno de los proyectos que pueden hacer y que seguimos haciendo es mirar en particular y mirar en detalle
el ideal personal o la vocación? ¿Cuáles son las disposiciones que reflejan mi vocación, que necesita mi vocación? ¿Y cuáles son las actitudes que son necesarias para realizar mi vocación o mi ideal personal? ¿Y qué sería ejemplo de comportamiento que debería yo tener para realizar mi ideal personal? Porque mirando la disposición, las actitudes y los comportamientos, mirando el panorama más amplio y mirando la realidad actual de la vida, entonces se puede determinar cuál es el examen particular, cuál es el propósito particular que es más valioso. Recuerdo que el diácono Pagán me mencionó que el padre le dijo que no tratara de hacer mucho a la vez, que con un propósito particular se arreglan algunos otros sin uno darse cuenta. Y el ejemplo que me dice el diácono Pagán que le llega del padre es, por ejemplo, el mantel de una mesa. Si uno coge una esquina del mantel y ala la esquina del mantel, todo lo que esté en la mesa se mueve. Por lo tanto, con tener un solo punto, un solo proyecto, a la vez se va a ir afectando otros aspectos de las disposiciones, de las actitudes y de los comportamientos. Ahora, ¿qué es el horario espiritual? El horario espiritual, nuevamente, es un resumen diario de todas las formas de vida cristiana, de todas las prácticas que tengan hasta la fecha y que expresan y aseguran la vida espiritual, guíe la vida diaria. En otras palabras, ¿cuáles son todas esas prácticas que estoy haciendo ahora? Voy a ilustrarles algunos ejemplos. Prácticas que pueden estar haciendo ahora, como ejemplo, oración de la mañana, el ángelo, misa durante la semana, examen de conciencia, oración de la noche. Esos son algunos de los básicos, pero hay muchísimos más que estoy seguro que cada uno de ustedes está haciendo. Quizás está haciendo una novena, quizás está haciendo un proyecto particular para contribución de capital de gracia, o que tiene, por ejemplo, un proyecto especial para su familia, o que está rezando el rosario, por ejemplo, o que reza alguna otra oración o que saca y reza las oraciones de hacia el Padre. Quiere decir que el horario espiritual resume todas las prácticas actuales de la vida espiritual. En otras palabras, uno tiene la libertad de escoger cuáles son esas prácticas. Algunos otros espiritualidades en la iglesia son muy específicos y muy exigentes con lo que piden. Por ejemplo, los franciscanos o los benedictinos o los jesuitas son muy específicos en lo que piden para su vida espiritual. Pero en el caso de nosotros, para vivir la alianza hay completa libertad de escoger y de efectuar práctica religiosa. Ahora, hay que hacer también la observación de no sobrecargar el horario espiritual. En el pasado he visto algunas personas que tienen tanto y tanto y tanto que han añadido que verdaderamente entonces se cansan, se queman y entonces como que no, como que afecta negativamente la vida espiritual. Así que lo mejor es ir trabajando poco a poco con lo que ya se está haciendo. Y cuando se crece, entonces añadir otra práctica espiritual. Y entonces este horario espiritual se puede llevar por escrito de varias maneras, en una libreta o digital o en un spreadsheet o como sea, pero tiene la ventaja de que si conozco cuáles son todas mis prácticas actuales, cuáles son mis prácticas espirituales que están orientadas hacia mi ideal personal, entonces puedo ver cuán bien lo estoy haciendo. Es como si todos los días, a la semana o al mes o al año, me doy cuenta de qué he logrado y dónde he fallado. Las dos cosas. Así que documentarlo es importante. Y hay que reconocer también que el crecimiento espiritual es algo que coge tiempo. No se sorprenda si deciden, por ejemplo, por un examen particular, no se sorprenda si para poder resolverlo se tarda unos 18 meses o 2 años, porque verdaderamente uno quiere escoger lo más importante y tratar de sobreponerlo, porque es un impedimento y ese impedimento o esa barrera, una vez superada,
llega a la realización entonces del ideal personal. Así que hablamos hablado del examen particular y del área espiritual y un poquito sobre el control por escrito. ¿Y qué es el control por escrito? El control por escrito es documentar todos los esfuerzos del examen particular y del horario espiritual. Le voy a demostrar algunos ejemplos de lo que es el control por escrito. No quieren decir que todo el mundo tiene que hacerlo de esta manera, porque hay muchas maneras de hacerlo, pero voy a comunicarle la manera en que yo lo he hecho y que sé que otros jóvenes, digo jóvenes, cuando éramos jóvenes, comenzamos a hacerlo y todavía ya en edad avanzada todavía lo seguimos haciendo. Así que recuerden que esto es solamente un ejemplo de cómo hacerlo. Aquí, por ejemplo, tiene un pequeño spreadsheet donde dice oración de la mañana, examen particular, quiere rezar el rosario, quiere hacer el ángelus, quiere hacer una misa por lo menos 2 veces en semana, además del domingo, examen de conciencia y oración de la noche. Entonces tiene un espacio más abajo si hay que hacer alguna anotación de algún evento espiritual significativo que vale la pena recordar. Y entonces también poner ahí la fecha de reconciliación. Muchas veces uno no se acuerda cuándo fue la última vez que uno se confesó. Y dice, bueno, padre, más o menos como 3 o 4 meses. O padre, más o menos como, no, aquí se puede ser un poquito más específico y decir, padre, hace unas 12 semanas que no me confieso, o como sea el caso. Y aquí entonces ven que tiene el mes, y claro, cada uno de los días del mes, y la D que tiene ahí el domingo, para ver qué es lo que pasa el domingo, de seguro tiene que aparecer por ahí la misa. Así que este es un ejemplo de lo que sería un control por escrito, pero cómo se ve cuando uno lo llena. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de nuevamente control por escrito, pero con un propósito particular. Y el propósito particular en este caso es aguantar la lengua, en otras palabras, evitar los chismes. Y entonces el propósito ahí lo tiene de tratar de evitarlo por lo menos 2 veces al día. Y entonces, ¿sabe? Como ejemplo, ahí tienen un control por escrito un poco más completo. Pero ven que hace falta que aquí una base diaria se puede decir cómo he cumplido con todo mi horario espiritual, inclusive con mi propósito particular. Claro, sería imposible tratar de ilustrar a ustedes lo que es un control por escrito sin decir que yo mismo lo hago. Claro, yo mismo lo hago. Aquí tiene el ejemplo del mío. Claro, se ve lleno porque recuerden que son 55, 56 años en el movimiento haciendo esto. Pero solamente quería ilustrarle que no se trata solamente de algo teórico, sino algo en la práctica que he hecho. Se mira, por ejemplo, no todo está positivo en términos de que se haya cumplido. Hay veces que se falla y ahí ven los pluses, quiere decir que se cumplió ese día, o los minus, quiere decir que no se hizo. Ah, pero ven que al final del mes, al final del año, yo puedo entonces ver cuán efectivo he sido con toda mi vida espiritual, con todo mi horario espiritual. Así que una serie de consejos y recomendaciones al trabajar el propósito particular y horario espiritual y control por escrito. Importante es reconocer la vocación, es continuo buscar cuál es el ideal personal. Es fundamental para que esta práctica valiosa de vivir la alianza sea efectivo. Ahora, para seleccionar el propósito particular requiere un poquito de trabajo también. Se acaso un retiro personal, se acaso unos momentos de oración frente al Santísimo, pero requiere discernimiento y reconocer a profundidad lo que es la vocación o el ideal personal. Claro, siempre hay muchas oportunidades para mejorar. Donde quiera que uno mira en su vida diaria, mira el panorama completo de la personalidad, siempre hay mucho. Pero que escoger lo que uno considere en el momento y en las circunstancias presentes, lo que sea el más importante, y entonces llevarlo a cabo como un proyecto. Ahí le pongo el que mucho abarca, poco aprieta. Así que con un proyecto firme,
adelante, medible. Entonces, una vez que eso se supera, entonces pasamos a otro examen particular o propósito particular. El horario espiritual también crece. En otras palabras, ya vieron el ejemplo que tenía más que como 5 o 6 renglones, comparado con el mío, que tenía como unos 10 o 12 renglones o filas, pero es parte del crecimiento. O sea, cuando yo comencé era solamente 5 o 6 líneas, pero que poco a poco, a través de los años y a través de la experiencia y a través de las circunstancias de la vida, pues entonces uno va creciendo a la par. Pero pueden ver cómo la vida espiritual es quien lleva la vida diaria y no de la otra manera. Así que el control por escrito se supone que facilite el crecimiento. Si uno se encuentra un poco ahogado, quiere decir que está haciendo demasiado. Está haciendo demasiado. No debe ser un punto o una causa para una carga, una sobrecarga. Siempre va a ser una carga porque, claro, requiere mucho trabajo, pero que no sea una sobrecarga en el término de que sea imposible realizarlo. Y aquí entonces lo más importante es ir creando el hábito de la formación espiritual. Yo sé que se habla mucho de la formación intelectual y se habla mucho de otros tipos de formación y se habla siempre de, si acaso, de otras prácticas religiosas. Pero para nosotros, este aspecto de propósito particular y examen particular es clave nuevamente para nosotros. Eh, Especialmente para la dirección y la formación espiritual. Y ahí le tengo el último renglón, el número 7, que tengan en cuenta que no esperen que en 1 o 2 meses puedan resolver su propósito particular o su examen particular. Toma tiempo y entonces toma trabajo y a veces requiere unos cambios en la vida diaria para poderlo lograr. Pero si el propósito particular está bien seleccionado, quiere decir que siempre va a ser un avance hacia la realización, hacia vivir la alianza de amor. Así que hablamos un poco de la importancia de vivir la alianza como parte de nuestro compromiso de la coronación. Y nos fundamos entonces en la voz de la Mater que dice, esa es la santificación que exijo de ustedes. Ese es el vivir la alianza. Esa es la alianza que queremos vivir para nuestra coronación. ¿Qué necesito para formalizar ese camino? Necesito una disciplina, necesito un orden, necesito una orientación y esa orientación es mi idea personal o mi identidad, mi vocación. Entonces, para lograrlo, las prácticas más valiosas que tenemos son el examen particular, el horario espiritual y el control por escrito. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Lo importante aquí es reconocer que mientras hablamos de la alianza, estamos hablando de vivir la alianza a plenitud. Y la manera de vivir la alianza a plenitud es considerando el propósito particular, el horario espiritual y el control por escrito. ¿Ya? Gracias, tía. Claro. No sé si hay preguntas, no sé si hay comentarios, no sé si veo que todo el mundo está más o menos. Yo sé que es algo nuevo y recuerden que se le da un poquito de trabajo, siempre pueden regresar a la grabación o si tiene alguna pregunta en particular, Jenny le facilita mi correspondencia electrónica y así entonces podemos seguir hablando. Pero yo creo que uno de las consecuencias de hablar de estos temas es la importancia del ideal personal. Yo sé que ya se hizo un taller de ideal personal con un grupo de señoras hace un tiempito atrás, pero si hay que hacer otro tipo de, otro taller, pues entonces encantado lo hacemos, pero ven lo crucial que es para vivir la alianza, el ideal personal. ¿Ya? Gracias, tía, creo, porque providencialmente este fin de semana que nos reunimos las madres y señoras, uno de los temas que se tocó dentro del Capital de Gracia fue el horario espiritual. El ejemplo que usted mostró, les mostré el librito que normalmente yo uso para hacerlo y se los expliqué un poco y hablamos un poco, pero entonces usted profundizó en algo que tomamos por encima y entonces creo que es algo que se necesita
conocer un poco más para aquellos que están profundizando en la alianza de amor. Entonces, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta de las personas que están presentes? Tenemos 17 personas con usted y yo. 18, porque Teo y Leida están juntos. Exacto. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al diácono? Aprovechen. Sí, diácono, ¿me escucha? Claro que sí. Adelante, Teo. Veo en la lista que usted tiene una línea para diálogo. Cuando pone diálogo, a qué se refiere? Bueno, eso es cuando uno tiene, vamos a decir que uno está frente a otra persona que ya sea un parishioner, alguien de la parroquia o alguien que solicita alguna intervención o solicita alguna ayuda. No es lo mismo tener una conversación que tener el diálogo. Conversación es que hablamos de lo superficial, pero diálogo es que vamos mucho más profundo. En otras palabras, buscamos la oportunidad de proveer oportunidades de profundidad en lugar de solamente escuchar y tratar de ver cuál es la dificultad que tenga la persona y cuál entonces es posibles soluciones. Así que embarca o incluye mucho más esfuerzo porque hay que invertir desde el punto de vista del corazón, no solamente del cerebro. Teo, ¿eso contesta tu pregunta? Sí, gracias. Claro. Bueno, por lo menos Jenny hubo una pregunta. Ahora, si le digo a todo el mundo que hay un examen final la semana que viene y entonces todo el mundo empieza a hacer preguntas. También es importante aclarar que el horario espiritual es individual, que son cosas en las que trabajamos nosotros individualmente para nuestro crecimiento. Y el horario espiritual suyo va a ciertamente ser diferente al mío o a cualquiera de las otras señoras en la rama. El horario espiritual ayuda tanto para cuando llega el momento de reconciliación. Ciertamente hay que aprovechar lo que dice el horario espiritual, pero también el horario espiritual y el control por escrito ayuda a cuando uno va a un retiro. Que específicamente, por ejemplo, yo pido en un retiro o que pido desde a Dios en un retiro en particular. Tiene muchas ventajas y tiene muchos ángulos, pero lo importante es reconocer el valor de esta práctica para vivir la alianza. Ok, pues ya cumplí. Mañana es en inglés. Aquellos que quieran practicar el inglés mañana lo mismo, pero en inglés. También cordialmente invitados a venir mañana. Bueno, ya conocí, cierra con una bendición. Claro. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a hacer la oración de consagración también. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes, que por la intercesión de la Santísima Virgen, en nombre de nuestro Padre y Fundador, que Dios les bendiga a todos, a ustedes y a todos los que están encomendados a ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos comprometía. Benedicta María. Y muy buenas noches a todos y gracias por su participación. Gracias por